me toca criticar el proceso de control de competencia. Cuando hablamos de control de competencia hablamos precisamente de antitrust, porque la competencia desleal está regulada inter partes, no de parte, pues, o no incluye o no concurre en ella la actividad estatal propiamente tal. Entonces, siendo así, el objetivo único de esta participación es señalar aquellos aspectos que en el orden procesal resultan cruciales en el procedimiento para el control de la competencia, es decir, de aquellas acciones judiciales destinadas a declarar la ilegalidad o no de un acto por razón de que es contrario a las normas tuitivas de la competencia, o lo que se conoce en el derecho de la competencia como antitrust por su origen anglosajón, americano específicamente. Entonces son 3 puntos, podría tratar muchos más, y de hecho seguro que habrá muchos más, pero con la angustia del tiempo quisiera plantear 3 puntos que solamente lleva a un planteo y que da mucho por discutir. El primero es la existencia o no de medidas cautelares en el procedimiento judicial de competencia. Posteriormente me referiré al concurso de jurisdicciones dentro del control de competencia. Y para terminar, en una revisión del papel o del rol o de las funciones que tiene la Autoridad de Defensa de la Competencia, ACODECO, dentro de ese procedimiento jurisdiccional. Para iniciar, como dije, me voy a referir a las medidas cautelares. En la actualidad no hay discusión acerca de la importancia en términos generales y abstractos de las medidas cautelares. Ya la elaboración doctrinal anota, pues, y aquí se dijo por la conferencista Barona Vilar, lo que también ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia, que la tutela judicial efectiva dentro de sus componentes integra al derecho de acceder a medidas cautelares como pues paso previo a ejecutar la sentencia de fondo obtenida en el proceso. Bien, de ahí entonces que se entienda o se deba presumir que todo procedimiento judicial debe tener una medida cautelar. La Ley 45 de 2007, que contiene las reglas procesales para este procedimiento o este proceso, no establece ninguna medida cautelar dentro del proceso. Pero sí establece en el artículo 191 la remisión al Código Judicial en los aspectos procesales o judiciales no previstos en esa ley, con lo cual pues entonces podríamos hacer una remisión y decir, bueno, sí, nos vamos y aplicamos las que existen en el Código Judicial. Y en el Código Judicial llegamos y vemos que habían 3 medidas, pero que ahorita solo hay 2. La primera es la cautelar patrimonial, es decir, el secuestro judicial, y la segunda es la de suspensión destinada a la protección de derechos reales durante el proceso. La tercera era la innominada o genérica, derivada pues o inspirada o basada en el poder de injunction del juez americano. Pero esta última fue derogada por una cortísima ley, la Ley 19 de 2013, donde tiene solo 2 artículos. Esta ley dice: 1, se deroga el artículo 569 del Código Judicial. 2, esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. Y se acabaron las medidas ignominadas en el procedimiento civil regulados por el libro 2 del Código Judicial.
Veamos entonces qué impacto tiene esto en el procedimiento jurisdiccional de control de la competencia, del antitrust. Resulta ser que lo más importante es el cese de la actividad, de la práctica o del acto, que es precisamente lo que se demanda, que se declare como ilegal y por ende contrario a derecho por parte de aquel competidor o agente económico que está siendo afectado por la adopción de la práctica, acto o medida. Con lo cual entonces el secuestro no me garantiza que por el peligro de la demora del proceso se adopte una medida cautelar que tienda a preservar mi derecho de competir. Y obviamente no estamos tampoco discutiendo un tema de derechos reales. Entonces, ante la ausencia jurídica de las medidas innominadas, pareciera entonces que no hay medidas cautelares proporcionales y adecuadas para efectos de la práctica. Hombre, si se ensaya una pretensión de condena, evidentemente que el secuestro judicial servirá. La de suspensión, de registro, de innovación o de mejora de obra que persigue la protección de derechos reales, poca o nula aplicación va a tener en estos procesos. De ahí entonces que la conclusión primaria pudiera ser, hombre, no tenemos una medida cautelar que sirva a los efectos de cesar o al menos suspender provisionalmente los efectos de ese acto demandado por ser contrario a la regulación de protección de la competencia. Sin embargo, resulta ser que esta misma ley, la Ley 45 de 2007, otorga a ACODECO la facultad de por sí misma suspender los efectos de un acto que ella considera contra el eje y la constriñe a que 5 días después de notificada la decisión al afectado tiene que demandar, es decir, tiene que comparecer como parte en el proceso. Y la medida es eficaz porque es la suspensión de los efectos, lo que implica un cese provisional de la práctica demandada pues como o tenida como ilegal. La pregunta del $1.000.000 es, ¿y le sirve eso a un particular? Entiéndase que ACODECO no está obligado a demandar todas las prácticas. Tiene iniciativa procesal de concurrir, pero no es que ella es el Ministerio Público de la competencia. Y las cosas se ponen más color de hormiga porque la norma establece que una vez formulada la demanda por ACODECO, el juez revisará si la medida es adoptada conforme ley o no, con fines de mantenerla o revocarla. ¿Qué medida va a adoptar el juez si no tiene fundamento legal en el procedimiento jurisdiccional civil? Entonces allí pareciera haber no una laguna, sino un vacío importante legislativo que no se puede llenar por interpretación, me parece, porque la medida cautelar es por ser precisamente la adopción de unas decisiones que afectan las libertades, vida y bienes de las personas, pues deben ser reguladas, deben estar en ley. Con lo cual pudiéramos estar incluso dentro de la inconstitucionalidad por omisión de Bridar Campos. En tanto, hoy día tenemos una omisión legislativa porque todo el que comparece tiene derecho a una medida cautelar, pero el juez no la puede adoptar en este caso concreto porque la que existía fue derogada. De ahí entonces, reiteramos,
si concurre un particular o incluso concurriendo a Codeco, ¿qué va a pasar cuando el juez decida adoptar la medida? En el caso de Codeco, decida mantenerla o modificarla. En el caso de los particulares, pues sí pareciera que no es de recibo que la pudiera adoptar. El segundo punto es el concurso de jurisdicciones. Y digo concurso de jurisdicciones porque a Codeco ya hemos dicho que es parte del proceso, pero también tiene otros sombreros, otros roles. También es contralor del cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas en este proceso y en otros de protección al consumidor, y en especial de los de class action o acciones de clase. Pero también en estos procesos a Codeco es consultor del juez, porque dictamina, y son en sede de estas funciones, son en sedes discrecionales, con lo cual entonces a Codeco, y ya estoy mezclando el tercer tema con el segundo, porque ya el colega Madrid aquí me envió la señal de amarillo. Entonces, pero resulta ser una primera aproximación, pareciera decir, bueno, es que a Codeco no hay ningún concurso de jurisdicción, porque es que a Codeco nunca dirá el derecho, porque tiene que ir a demandar. Eso es factible. Pero resulta ser que el legislador le dijo a Codeco, estamos interesados que aquellos que van a incurrir en una potencial práctica denominada concentración, es decir, la unión de dos o más competidores, de una manera simple, si queremos motivar que antes de la adopción de la medida, del negocio jurídico, concurran ante Codeco a verificarse. Resulta ser que si Codeco establece que la práctica es legal y no viola la ley, ningún particular puede demandar la práctica. Entonces sí dice el derecho. Entonces, ¿quién juzga eso? Conforme la ley, nadie. Entiendo que no es una crítica a Codeco, es una crítica al sistema. Y eso es importante porque entonces tenemos una concurrencia jurisdiccional. Hay dos entes que dicen el derecho. Y si estamos en un proceso de control jurisdiccional iniciado por particulares, como adelanté, Codeco tiene varios roles. Puede dictaminar, por ejemplo, puede supervisar el control del cumplimiento de las medidas cautelares, puede divulgar la existencia de las medidas cautelares, y siendo esto discrecional no está sujeto a ninguna obligación o deber de actuación. Pero de otro lado, aquel que está siendo demandado, si pudiera sentir que no está condenado, que hay un tercero que lo está incomodando, porque tampoco es parte, en el sentido de que al ejercer estas funciones no lo hace como tercero. ¿Por qué? Porque las decisiones que se tomen en el fondo, en ese negocio judicial o en esa causa, no le afectan a él. Entonces, bajo el concepto de terceros que conocemos, tampoco es. Diríamos, y de una forma descriptiva, que no peyorativa, es una supraentidad, superentidad, que tiene diversos roles y que todas concurren, evidentemente, con un buen fin, que es el de proteger la competencia, el antitrust, ejercer el antitrust, pero que en un escenario de igualdad procesal no lo hay. Pues con esto termino la breve participación. Espero que no haber comprimido mucho los últimos puntos, y a sus órdenes.